Muy buenos días. Muchísimas gracias por esas palabras. Gracias, sobre todo por la invitación. Y bueno, la verdad es que el aterrizaje ayer no fue fácil, pero sí que logré llegar a tiempo a la ceremonia de entrega de premios. Fue conmovedor ver el cambio que se está produciendo gracias a esos proyectos innovadores. Y al mismo tiempo, mientras veía lo que se había hecho, pensaba, ¿y por qué no se hace más? ¿Y por qué no se replican esos proyectos en otros lugares? Pues muchas veces no se hace más precisamente por la incertidumbre, porque no sabemos hacia dónde se encamina el mundo. Y ahora, durante los próximos 25 minutos, voy a hablar de la incertidumbre y cómo sortearla. Vengo de la Copenhagen Institute for Future Studies y suelo empezar con un logo para destacar que el término futuro, en que da nombre a nuestro instituto, consta en plural, para estudios de los futuros, no de un único futuro. Copenhagen Institute for Future Studies, que apunta a la multiplicidad de futuros. Me parece importante la matiz. Llévense este mensaje de mi ponencia. No planifiquen un único futuro, sino múltiples, numerosos futuros. Quizás en esta foto me pueden ubicar. A mí me costó al principio ubicarme. Vamos a viajar atrás en el tiempo. Ya sé que tengo que hablar del futuro, pero un buen calentamiento mental para reflexionar sobre el tiempo es viajar precisamente atrás. Yo nací en la Unión Soviética, al otro lado de la cortina, y nací en Kazajistán, en la antigua capital. Estaba aquí en la escuela. Estoy hablando de 1989, al otro lado del telón. Y bueno, y mira, ahí estoy yo. A una compañera se le olvidó ponerse el delantal que nos habían pedido que lleváramos, y yo nací en un mundo en el que había dos bloques separados por el telón de acero, y en mi escuela tenía que aprenderme todas las capitales del mundo de memoria. Yo sabía que no visitaría todas esas capitales y no pasaba nada. Ya sé que la Guerra Fría no fue algo bueno, pero yo, como niña, pues hice una proyección lineal del futuro y pensé, bueno, nunca voy a conocer todas esas capitales. Eso fue en septiembre de 1989. El problema es que ese mismo año, 2 meses después, el mundo cambió a mejor. Cayó el muro de Berlín, reunificamos Europa, Berlín, Alemania y el mundo entero, porque eso marcó el principio del fin de la Guerra Fría. Solo 2 meses después de que se tomara esta imagen, ni en 1 millón de años ninguno de nosotros, estudiantes, profesores, hubiéramos podido imaginar que iba a colapsarse la Unión Soviética y iba a cambiar el mundo con el fin de la Guerra Fría. Y yo soy economista de formación, he trabajado mucho con modelos lineales y riesgos, y la gente me pregunta, bueno, pues ¿cuáles son los principales riesgos para el mundo en los próximos 10 años? Y me imagino que imaginaréis que contestaré colapso político, geopolítica o conflictos armados. Pero yo creo que el principal riesgo que tenemos es la falta de imaginación. ¿Y por qué lo digo? Porque 6 meses antes de que se tomara esta instantánea, un joven perdió su vida al intentar cruzar el muro de Berlín. 7 meses antes de este cambio, en febrero de ese mismo año, un joven de 20 años que se llamaba Chris intentó cruzar el muro y le dispararon. Fue la última persona que murió intentando saltar el muro. Si hubiéramos podido imaginar un futuro diferente, igual él seguiría aquí entre nosotros. Yo creo que la falta de imaginación, la incapacidad para imaginar, es el gran reto en tiempos como el actual, con las perspectivas tan negras, con el cambio climático, con la situación geopolítica. Si hacemos una proyección lineal, es posible que cometamos los mismos errores. Yo creo que la falta de imaginación es la principal crisis. Yo creo que la mejor forma de contextualizar este tema es mostrándoles esta obra de arte que está expuesta en un museo. El momento presente era un futuro inimaginable.
Eso es lo que dice esta cita. Echemos el tiempo atrás, 5 o 10 años. Hay muchos jóvenes en la sala, no vamos a remontarnos más en el tiempo. Hace 5 años, haceros la siguiente pregunta. En primer lugar, ¿qué pensaríais que ocurría en 2024 o qué pensasteis entonces sobre el 2024 que no se ha producido? Y en segundo lugar, ahora que estamos en 2024, ¿qué hay aquí? ¿Qué se ha dado? ¿Qué no esperabais hace 5 años? Esto ya os plantea un abanico de futuros, algo que pensabais que no iba a ocurrir y que ha ocurrido. Y ahora vamos a pensar en cuántos errores de proyección de este tipo estamos haciendo. Si hacemos una proyección al 2024, ¿qué cosas creemos que van a ocurrir? Y hay ciertas cosas que consideremos inimaginables que se vayan a dar. No dejemos que nuestra imaginación sea nuestro principal riesgo, más bien la falta de imaginación. Seguro que el futuro va a ser muy diferente a lo que concebimos si solo nos apoyamos en una proyección lineal, en un pensamiento lineal. Y yo soy economista de formación, como ya he dicho muchas veces, voy a consejos de administración y normalmente la gente dice el futuro no es importante, pero el futuro siempre es importante. El problema es que nunca es urgente. Y lo mismo ocurre con el problema climático. Todos estaremos de acuerdo en que es un problema muy importante, pero bueno, no lo vemos como algo urgente. Entonces sí, todos decimos que el futuro es importante en las reuniones de los consejos de administración, sí, se habla del día a día, de las operaciones diarias y luego vemos la orden del día y dice, oye, tenemos que hablar también de lo que va a ocurrir dentro de 10 años, de la estrategia a largo y todos dicen, no, pero eso lo dejamos para otro día, nos quedan solo 5 minutos. Es como cuando eres niño y eres incapaz de pensar más a largo. No entendemos el sentido de la urgencia. Lo que hacemos en el Instituto de Copenhague, donde trabajo ahora, es tratar de propiciar un cambio de mentalidad. Tenemos que pasar del ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Al ¿y si? ¿Y si? Tenemos que empezar a imaginarnos futuros con tiempo, porque es nuestra única manera de dar forma y perfilar el futuro. Posiblemente seamos la única criatura del planeta que puede imaginar algo que nunca hemos visto, que se lo podamos trasladar y transmitir a otros verbalmente o a través de imágenes y transmitirlo de forma tan convincente que el otro, quien tengamos enfrente, también lo pueda imaginar. El futuro es una historia que nos contamos los unos a los otros, no se ha producido, nadie lo conoce, pero las entidades, las personas con las imágenes más convincentes, con las persuasiones más verbales, son quienes van a perfilar mejor esos futuros. ¿Por qué no convertirse así en un agente de cambio? El futuro se va a producir y no se puede producir con nosotros o se nos puede venir sobrevenido, impuesto. No voy a hablar del efecto mariposa y decir que podemos cambiar el mundo, pero en cierta forma sí. Bueno, habrá personas que ya estén teniendo esas ideas. ¿Por qué no dar forma a nosotros a esas ideas? ¿Por qué no empezar a perfilar el futuro? ¿Cómo trabajar con el futuro? Ya sé que, bueno, mi discurso es muy ambiguo. Yo supe del Instituto de Copenhague cuando trabajaba en el mundo corporativo, donde apenas se reflexionaba acerca del futuro. Pero todos tenemos que reflexionar sobre el futuro y tenemos que identificar una estructura, analizar la estructura. Tenemos que, en primer lugar, analizar las megatendencias. Son como las placas tectónicas que se mueven como los glaciares, se mueven poquito a poquito. Estas megatendencias son fuerzas no negociables que van a tener un impacto en todos a nivel mundial, no con la misma magnitud, no al mismo tiempo. Y muchas veces la gente me dice, bueno, las megatendencias están correlacionadas. Y sí, así es. Pero lo mismo podría decirse sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y trazo este paralelismo porque cuando trabajé para una consignataria,
yo estaba escribiendo mi tesis doctoral. Bueno, ya sabes, era joven, ambiciosa, trabajaba y de noche redactaba mi tesis sobre el cambio climático. Y estaba tratando de encarar el cambio climático a través de un modelo matemático. Y recuerdo que un colega del trabajo me dijo, oye, ¿qué haces por las noches? Y yo le dije, no, pues estudio las relaciones de cambio climático y matemática. Y mi colega me dijo, cambio climático, eso significa que se va a derretir el hielo y vamos a tener más aguas para navegar. Bueno, ¿y qué pasa con los puertos, con la subida del mar? Y bueno, todavía guardo un recuerdo muy grato de mis colegas en ese trabajo, pero pues lo cierto es que no se hablaba en ese trabajo de sostenibilidad y esto era en el 2008, no era hace un siglo cuando apenas estábamos descubriendo los efectos nocivos de los combustibles fósiles y de pronto, bueno, pues la ONU trazó los ODS y las empresas empezaron a hablar de sostenibilidad, recogían los ODS en sus memorias actuales y colgaban pósters donde reflejaban los ODS. Y de pronto pasamos de algo ambiguo a algo más tangible, porque se habían verbalizado esos objetivos en forma de ODS. Los 17 ODS no son igualmente importantes todos. No sé si todos somos capaces de enumerar los 17. Invertimos de forma diferente en ellos. Quizás nos conocemos todos con el mismo nivel de detalle, pero nos constan. Y como las megatendencias, los ODS tienen distintas magnitudes, pero ya los hemos verbalizado, podemos trabajar sobre ellos y pueden pensar, bueno, 10, 15 años es mucho tiempo, ¿qué hacemos entre tanto? Hace unos años actualizamos en el instituto los megatrends, las megatendencias e incluimos la globalización. La globalización continúa su curso, pero ahora ya sabemos que no podemos hablar de economía y geopolítica sin hablar de desacoplamiento y quizás esa es la megatendencia más desafiante. Y esto nos lleva a las incertidumbres. Y estas son dinámicas que sacan a las megatendencias de su cauce. Y a veces la incertidumbre es tan fuerte que puede cambiar una megatendencia. Luego tenemos los eventos imprevistos, los cisnes negros, como suele decirse. Y yo creo que estamos empezando a confundir los cisnes negros con una criatura bien distinta, un chivo expiatorio, porque no somos capaces de ver las cosas a tiempo. Y luego me gustaría hablar también del sesgo cognitivo y me gustaría dedicar unos minutos a hablar de los sesgos cognitivos. ¿En qué consisten? No me estoy refiriendo a los sesgos inconscientes como el género. Estos son los sesgos de los que no hablamos, que tienen un impacto en nuestra forma de planificar, definir estrategias, invertir, independientemente de los seniors, los juniors, los experimentados que seamos. Todos tenemos estos sesgos y esto descarrila nuestro pensamiento. Primero tenemos el sesgo del status quo. ¿Qué significa? Pues que respondemos emocionalmente al cambio. Pensamos que es malo para el negocio, intuitivamente nos sentimos cómodos. Volvemos a nuestro cerebro, a nuestra mente de primate. Y no queremos dedicar energía al cambio. Cuando las cosas cambian, se produce incertidumbre y nosotros respondemos con una pequeña parálisis. Y nos apretamos los cinturones, pensamos, no, esto cambia, o sea, aparecer, volveremos a la situación anterior, al status quo. Así que, bueno, nos bloqueamos. Cuando las cosas cambian, surgen los retos, las soluciones, las oportunidades, pero muchas veces nos sentamos, nos sentimos incómodos y decidimos no actuar. Pero luego llega un momento en que ha cambiado lo suficiente como para decirle a los compañeros, oye, chavales, chicos, tenemos que hacer algo porque esto no está desapareciendo. Y es entonces cuando surge el sesgo de confirmación, que viene a decirnos, bueno, en caso de duda, hagamos lo que sabemos hacer. Bueno, quizás funcionaba antes, pero igual no ahora.
Así que bueno, perdemos un poquito más de tiempo y entre tanto podemos estar expuestos a riesgos, perdemos oportunidades y bueno, volvemos a desperdiciar el tiempo. Y el siguiente sesgo es muy importante, es un sesgo muy positivo porque es el que hace que surjan las ideas alocadas, los emprendedores, los rompedores, tienen este sesgo, el sesgo del optimismo, que básicamente te viene a decir que una idea es tan buena que no puede fallar. Y bueno, hay muchas tecnologías que acaban en el fondo del océano. No tiene por qué ser algo físico. Yo vengo de Copenhague, me encanta mi ciudad y yo siempre saco fotos de Copenhague y la cuelgo en mi Instagram, pero también tenemos algunas zonas residenciales que están como muertas en Copenhague, zonas en donde hay algo que falta. Pensábamos que sí, que la idea era tan buena que no podía fallar. Podría ser construir una nueva sede, una empresa, podía ser, bueno, pues crear un edificio. Y yo, por ejemplo, una vez concebí un programa de talento tan interesante que pensé que no podría fallar. Y dediqué mucho tiempo a la planificación y al despliegue, pero al final no cojó. Y luego tenemos el sesgo de los expertos. Básicamente viene a decir que los expertos no saben lo que no saben. Y no estoy hablando en el sentido de Donald Rumsfeld, de los desconocidos. ¿Quiénes son los expertos? A ver, los expertos son personas que le han dedicado gran parte de su tiempo y de su vida a conocer más sobre menos y menos. Hiperespecializan. No sé si habéis jugado al Penguin Football, el fútbol pingüino, cuando te ponen como un cono en la cabeza y tienes que después jugar al fútbol. Hacemos un zoom excesivo. Y los expertos están tan hiperespecializados en algo que no saben navegar otras aguas. Os voy a dar un ejemplo. De acuerdo con los rumores, los ingenieros de la NASA, la Agencia Espacial, la Organización Espacial, se les pidió que desarrollaran e inventaran un boli que funcionara en situación de gravedad cero. Y llegó un momento en el que alguien dijo, oye, ¿por qué no utilizas un lápiz en vez de un boli? Así que un ingeniero busca soluciones desde la perspectiva de la ingeniería. Un biólogo lo hace desde su perspectiva. Cada uno busca en su toolbox y se pone a trabajar. Y no estoy diciendo que no recurráis a los expertos. No, al contrario, saben muy bien lo que hacen, pero saben de lo suyo. Así que es importante también meter en la conversación a gente con otro perfil. Y luego me gustaría hablar de otro sesgo muy correlacionado con los viernes por la tarde. Es la falacia del pensamiento grupal. Y muchas veces o se llega a un consenso en un grupo con falta de conocimiento y te vas de la oficina el viernes por la tarde pensando, oh, qué bien, estábamos todos de acuerdo, tenemos que estar en lo cierto, pero esto es lo que llamamos la falacia del pensamiento grupal. La próxima vez que hables de algo muy peliagudo y que lleves un acuerdo muy rápidamente, tienes que pensar, bueno, ¿quién está errando, quién está mintiendo? A veces eran las dos circunstancias. A veces es alguien que es un experto en ser joven y yo ya no pertenezco al grupo de los jóvenes. Y muchas veces tenemos que pensar, bueno, igual falta alguien en la sala. Cuando hablemos de el futuro en una reunión, conviene dejar una silla vacía en la sala para que nos obliga a reflexionar sobre el futuro. Bueno, estos son los sesgos que quería compartir con todos vosotros. Y lo que vamos a hacer a continuación es, tratar de dejar atrás estos sesgos, abrir la mente y empezar a pensar de forma diferente. Lo que suele ocurrir es que en las organizaciones grandes, cuando organizan offsites y empiezan a reflexionar sobre cuál va a ser su futuro a 10 años vista, pues muchas veces en esos offsites la gente, en vez de hablar del futuro en esas reuniones, empiezan a hablar del presente, se centran en la parte derecha del triángulo. En lugar de reflexionar sobre el futuro y echar la mirada hacia adelante, se centran en el presente. Es así.
y piensan, no, hablamos del presente y luego nos centramos en el futuro. El problema es que siempre acaban atascados en la parte derecha del triángulo, empiezan a hablar de la historia del pasado. Oye, ¿recordáis lo que hizo Paul, que propuso esto o esto otro? No digo que la historia no importe, es cultura, es pericia, es know-how, son nuestros valores, pero también es un ancla emocional que cae sobre tu cabeza y que no te permite luego levantar la cabeza y explorar. Te ancla en las proyecciones lineales. Es muy importante empezar de arriba. Y la mejor forma de hacerlo es tratar de concebir o imaginar a un niño que conozcas e imagina a ese niño a tu edad, con tu edad actual. Imagina que ese niño tiene tu edad, imagina o trata de imaginar un día de sus vidas. Se levanta por la mañana ese niño. ¿Dónde se levanta? ¿Y cuál es su situación? Y vive en apartamento, que es propiedad de sus padres, o en régimen de alquiler, en el centro de la ciudad, en los suburbios, cuál es el tipo de interés. Do they have kids of their own? ¿Tienen hijos propios? Porque si vemos las tasas de nacimiento en el hemisferio norte, pues no es algo que tenemos que suponer que va a ser así. ¿Y si tienen cuántos? ¿Con quién los han tenido? ¿Cuántos padres participan? Quizás lo han tenido solos. ¿A qué edad han tenido sus hijos? ¿Cuál es su salud mental y física cuando han tenido sus hijos? Porque los tratamientos de fertilidad cada vez avanzan más. ¿Qué han desayunado? Sí, desayunan. ¿Qué hay en la mesa del desayuno? Unos cornflakes de Kellogg's. Si es así, es que seguimos teniendo marcas mundiales, la globalización sigue avanzando. Si hay cereales que van a echarle leche, proteína animal todavía, ahí estamos. Miramos hacia la agricultura industrial y decir, ¿todavía hacemos eso? Bueno, los niños, si son como son hoy, la mitad de la leche la van a tirar porque cambian constantemente de lo que quieren. La mitad de la leche la van a tirar y va a haber también un post-it en la pared o va a aparecer algo diciendo, bueno, la mitad de tu proteína la has desperdiciado, tus hidratos de carbono que has consumido para el día son tal. ¿Tienen coche? ¿Van a estar atascados en el coche, en un atasco, o van a ir a una reunión con gente? ¿Tienen que ir físicamente a trabajar o simplemente van a hacer así y de repente todo se les despliega delante, su espacio de trabajo? ¿Se ha producido la transición energética? O quizás, no sé, directamente cogen los cereales y se van directamente al trabajo. Y si trabajan, ¿para quién trabajan? ¿Producen algo? Los productos que compran, ¿para qué sirven? ¿Con qué están interactuando? Si hay una administración pública, ¿qué programa tiene? Cada vez más gente tiene 200 años, pero en los últimos 100 años tiene una salud terrible y es terrible para el sector sanitario. Todavía existe la mundialización o hay un problema de salud mental. Hemos puesto tantos programas ahora en marcha para construir las ciudades sin saber realmente cómo va a ser el futuro. ¿Qué es lo que necesitan estos niños para hacer lo que vayan a hacer, para trabajar cuando sean adultos? Por primera vez en la historia del ser humano no sabemos qué enseñar a los niños. Antes les decías cazar, ser agricultor o haz algo con tus manos en la área industrial, sácate un diploma, vete a la universidad, etcétera. Pero no sabemos qué enseñarles. Somos una generación que vamos por delante y no sabemos ni qué enseñarles. Eso es un día de sus vidas. Entonces, o bien tienes tu visión para una ciudad, para un producto, para un servicio. Si no puedes en ese día poner ahí tu visión y ver cómo la gente interactúa con ella y ver quién lo pide, quién lo compra, tienes que volver a empezar. Porque aparte de estas historias de ciencia ficción, realmente estamos asumiendo un montón de megatendencias. Salud, la demografía, la transición energética, la geopolítica, los sistemas alimentarios. O sea, que quizás es un episodio como ciencia ficción, pero realmente se trata de un montón de cosas que estamos asumiendo en las metodologías a nivel muy profundo. Así que según cómo te imagines el futuro, las cosas van a ser distintas. Así que hazte un favor, imagina primero el futuro. Y eso es lo que yo he hecho aquí para vosotros. Esta es una revista de estilo de vida de 1950. Le pidieron a alguien que imaginara el mundo en el año 2000. Y como rápidamente podéis ver,
Su imaginación era realmente fantástica. Hay algo ahí a la derecha que parece un iPad. Era un momento en el que el mundo estaba en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una televisión también, un microondas y algunos de los más jóvenes dicen, mira, también hay hasta una aerolínea comercial. No sé, yo creo que ni lo iban a pensar. Entonces, hay también un helicóptero en el tejado, viene el padre que viene de trabajar, mamá en la cocina, tenemos también los abuelos. O sea, que toda la parte de la tecnología es fascinante. Pero lo que es el tejido social, los elementos más soft, la dinámica de cómo funciona esa vivienda, eso parece que no nos podríamos imaginar que cambiaba. Entonces, si uno es un urbanista, no puedes imaginar un futuro como los cuidados sanitarios, dónde vas a comprar, etcétera. Te estás siempre se hacen pensando que las mujeres se siguen quedando en casa. Las autopistas no están hechas para pensar que dos personas en dos coches van a trabajar todos los días. Así que es muy difícil. El futuro no se basa en la tecnología. Yo sé que ahora la tecnología, la IA está irrumpiendo el mundo y no es el momento adecuado para decirlo, pero bueno, es una nueva revolución. Pero entre las revoluciones, el cambio social, las dinámicas entre las personas, todo lo que ocurre dentro del hogar, eso es lo que realmente va a cambiar las ciudades del mundo. Con eso les dejo múltiples futuros. Nunca vayan en contra de las megatendencias. Ustedes tienen que pensar siempre en el largo plazo. Dejen esa silla vacía para el futuro y nunca se centren solo en el futuro.